Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda cápsula correspondiente a la clase número 10 de los métodos no supervisados. El día de hoy vamos a ver lo que es clusterización para otro tipo de modelo que se llama DBSCAN, y al final de la clase vamos a conocer eh, un método adicional a este que es el HDBSCAN. Entonces, como siempre, vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto en clases, ¿cierto? Ya no vamos a hablar más del aprendizaje supervisado porque creo que está más que claro. Entonces, estamos posicionados en esta parte de aquí, en el segundo recuadro, en lo que es el aprendizaje no supervisado, que, como bien ya les dije en la cápsula anterior, este tipo de aprendizaje lo que busca no es pronosticar una variable Y, ¿cierto? No tener un target al cual predecir, bien, como en el caso del aprendizaje supervisado, que era un modelo de regresión o de clasificación, ¿cierto? Aquí lo que estamos buscando es encontrar otro tipo de parámetros, otro tipo de información que nos pueda aportar el modelo de Machine Learning. En la clase anterior vimos lo que eran los modelos de clusterización por partición, donde vimos k-means y al final gamedoides, donde modelos de clusterización por partición yo les dije que básicamente eran aquellos donde el número de clústeres el cual ustedes debieran como definir en el modelo es un hiperparámetro que asigna el usuario, ¿cierto? Entonces, para eso vimos que habían distintas formas de poder encontrar cuál podría ser como el número de clústeres óptimo, ¿cierto? Vimos lo que era el método del codo, donde iba bajando a medida que íbamos avanzando en el número de clústeres, la varianza total intraclúster, ¿cierto? Y en donde se generara el codo, donde el ir avanzando de un clúster adicional versus en el que estás, si es que esa baja no era tan considerable, nos quedábamos con ese número, ¿cierto? Y por eso se llamaba el codo. Y por otra parte teníamos lo que era el método de la silueta, que en el fondo lo único que uno estaba buscando era comparar el coeficiente promedio de silueta con distintas iteraciones de clúster, y aquel que te diera el mayor coeficiente promedio iba a ser con el cual tú te ibas a quedar. ¿Ok? Entonces, solo para tenerlo claro que estos métodos solo son o solo sirven más bien de orientación para poder encontrar un número de clusters con el cual uno tenga un sustento para poder utilizarlo como hiperparámetro para los modelos como de K-means. Bien, pero no es un problema de optimización en donde encuentro como el K-óptimo, básicamente. O sea, no es, es una orientación para poder desarrollar tu problema, pero finalmente ese número va a depender en la práctica de muchos factores e incluso puede ser hasta una determinación del mismo, de la misma área comercial que quiera definir una cierta cantidad de clústeres. ¿Ok? Pero sirve como orientación. Entonces, eh, si ven en el recuadro que está a la derecha, ahí vemos cómo funcionaba el modelo de K-means. Yo les decía que básicamente este modelo trabaja en función de una heurística, que es una serie de pasos repetitivos, donde parte con definir un centroide, o sea, centroides de manera aleatoria en el espacio, y desde ahí ir midiendo las distancias de cada uno de los puntos o de cada uno de los datos que están dentro del data frame, eh, donde iban a pertenecer al clúster asociado al centroide más cercano. Y desde ahí se iba a ir haciendo una iteración donde los centroides se iban a ir ajustando y por ende podría ocurrir que los clústeres también se iban a ir pintando distintos colores a medida que se iba avanzando con el centroide. Dos cosas importantes a considerar en este modelo es que lo primero es que hay que sí o sí escalar los datos, ¿cierto? Para que no se vean afectados por los órdenes de magnitud de las variables. Y lo otro que también si queremos tener el mismo resultado necesitamos sí o sí utilizar una semilla para que los puntos aleatorios con los cuales va a trabajar el modelo sean siempre el mismo. Bien, aquí tenemos ahí, otra forma de ver
el modelo de Camin, ¿cierto? Aquí están los puntos repartidos en el espacio, se definen esos dos centroides rojo y azul, se pintan cada uno de los datos asociados al centroide más cercano, y luego esos centroides van a cambiar en torno a donde está el punto central de cada uno de los datos, y luego se van a volver a pintar eh, los puntos del espacio asociados a ese centroide, al más cercano, y si ya no hay más movimientos, el modelo queda así y el modelo se detiene. Acá tenemos una forma eh, bastante visual de cómo se van cambiando los centroides. Se fijan aquí los puntos eh, parten de color azul y después tener que son que no tienen eh, ningún clúster definido, están las tres X aleatorias y desde ahí empiezan a medirse las distancias, ¿cierto? Dice que miden los tres clústeres, verde, naranjo y azul. Entonces es bastante fácil de entender cómo funciona el modelo. Acá tenemos otro ejemplo donde acá definimos un K óptimo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clusters. Sí, no sé si me fijan, eh, se va cambiando poco a poco el centroide y se pintan cada uno de los datos asociados al clúster más cercano. Bien, y para el día de hoy quiero introducirles a este tipo de datos. Imagínense que tenemos conjuntos de datos que de alguna forma cuando ustedes los vayan a diagramar entre dos variables, ¿cierto? Nosotros tenemos data frame con muchas variables, trabajamos con varias variables, 10, 12 variables, qué sé yo, las escalamos y aún así nos damos cuenta que hay ciertas relaciones entre variables. eh, no necesariamente lineales, ¿cierto? Por ejemplo, acá vemos que están todos graficados, si se fijan en los órdenes de magnitud de ambas variables, están escaladas y se forman dos círculos que de manera visual son muy intuitivos de decir, para mí, por ejemplo, y yo creo que para cualquiera, hay dos clústeres, el círculo grande y el círculo pequeño, ¿cierto? Pero acá Camins, si se fijan, parte con un hiperparámetro de k igual a 3, entonces va a forzar encontrar tres clusters. Y si se fijan, va a tomar un poco del círculo grande y un poco del círculo pequeño para formar esos tres clusters, lo cual pareciera no tener no es tan intuitivo. Entonces, teniendo claro esto, es que vamos a introducir otro modelo que es el de DBSCAN. Entonces, fíjense aquí en la imagen. Dice, si tenemos el siguiente conjunto de datos, y en la imagen se puede apreciar que de manera intuitiva tenemos un círculo interno, un círculo externo, y abajo tenemos como dos líneas, ¿cierto? Y un circulito pequeño, para lo cual uno pudiera decir que hay un clúster acá, porque hay un grupo de datos reunidos acá, hay otro grupo de datos en esta línea, otra en la línea de abajo, y dos clústeres adicionales, el círculo grande y el círculo pequeño. Podríamos decir entonces que hay 5 clústeres de manera intuitiva a través de la visión, ¿no? A través de ver gráficas. Y aparte podemos apreciar que hay puntos que están distribuidos dentro del gráfico que pareciera que no pertenecen a ningún clúster. Yo les dije en la clase anterior que eh, las propiedades que tenía Camins, con las cuales funcionaba, era que sí o sí todos los puntos del espacio van a pertenecer a un clúster. ¿Ok? DBSCAN, lo voy a decir un poco en forma de spoiler, eh, va a poder permitir que algunos puntos no pertenezcan a ningún clúster y se van a considerar como ruido y no van a tener clústeres asociados. Entonces, ya tenemos que visualmente podrían ser 5 clústeres, pero ¿cómo lo haría Camins? Siguiendo el ejemplo de la lámina anterior con los dos círculos, haría algo de este estilo. ¿Bien? O sea, yo le digo al modelo, mira, sabes que yo creo que hay 5
clusters, pero como Camins trabaja a través de distancias más cercanas y centroides, si se fijan acá, todos los puntos van a pertenecer a un clúster y va a agrupar como el modelo conoce. Entonces va a tener un poco del círculo de adentro y del círculo de afuera para el clúster morado, ¿cierto? Lo mismo para el clúster verde, para el clúster celeste como que se va a esparcir, ¿cierto? Hacia los puntos de arriba y las dos líneas van a quedar asociadas al mismo clúster que va a ser el color rojo. Entonces, este modelo de DB-Scan es una forma de clusterización basada en densidad. ¿Ok? En inglés es Density Based Spatial Clustering Applications with Noise. Entonces, básicamente son clusterizaciones espaciales basadas en densidad con ruido, o sea, que tolera ruido, que algunos puntos no pertenezcan a ningún clúster. Entonces, es otro tipo de algoritmo que va a resolver algunas limitantes que va a tener Canines. Va a clusterizar a los grupos por densidades de puntos en el espacio. Ya no va a ser por distancias más cercanas a los centroides. Ya no van a existir esto de los centroides, sino que va a ser algo mucho más intuitivo a lo que uno de forma visual, a través de los gráficos, puede intuir. ¿Bien? Identificando regiones con alta densidad de observaciones separadas de regiones de baja densidad. Entonces, para ello, lo que va a utilizar el modelo es básicamente reconocer como los espacios donde hay eh, gran densidad de datos y desde ahí va a ir determinando dónde están los centros de cada clúster. No centroides, sino que donde hay clústeres asociados. Entonces, siguiendo aquí el mismo ejemplo, bien, teníamos ese conjunto de datos, Camins pareciera que no hace una buena performance de los clusters y DBScan, si se fijan acá, hace los 5 clusters e incluso deja en azul aquellos puntos que no van a pertenecer a ningún clúster y por ende se van a considerar como ruido. Alguna observación aquí dice que los modelos de partición, como Camins y Camedoye, ¿cierto? Que era que particiones donde yo le asigno como hiperparámetro el número de clusters, van a ser buenos modelos para agrupar datos con forma esférica o convexa, ¿bien? Que no van a tener que no contengan un exceso de outliers o ruido, pero van a fallar al tratar de identificar formas que sean arbitrarias. O sea, no van a ser como estos círculos densos y uniformes con la misma densidad, sino que para todo modelo que sea con figuras raras, por decirlo de alguna manera, y con distintas densidades, no van a ser buenos. Fíjense acá. Acá tenemos dos modelos. Bueno, el de abajo fue el que ya vimos, pero arriba tenemos otro tipo de dataset. Obviamente son estos como un conjunto de datos como de juguetes que sirven de ejemplos para entender que aquí en el de arriba hay dos lunas, ¿cierto? Que uno podría decir que son dos clústeres distintos. ¿Sí? Si yo le dijera Camins, va a asignarlos de esa manera porque va a encontrar centroides que van a asignar parte de una luna y parte de la otra a un clúster y la otra parte al otro. Lo mismo con los círculos. En cambio, DBScan lo va a hacer de manera perfecta porque va a entender que aquí hay un área de densidad de datos y acá hay otro conjunto de datos densos separados por un espacio sin densidad, ¿cierto? De un y otro, entre uno y otro clúster. Bien. Entonces, ¿cómo logra resolver este problema de las densidades y de figuras arbitrarias DBScan? Eh, Básicamente vamos a tener que conocer dos hiperparámetros que va a tener el modelo. Uno va a ser el epsilon y otro va a ser el mean samples, ¿qué significa mean samples? Que es el mínimo de puntos. ¿Ok? Entonces, si se fijan acá, dice, epsilon es el radio que define la región vecina a una observación. ¿Ya? Un radio, ¿cierto? Ustedes tienen un punto central o un dato, ¿cierto? Y el epsilon va a ser ese radio que va a ver como una especie de radar todos los puntos que estén alrededor, ¿sí? Y por eso va a buscar las densidades. Va a tomar un punto asociado al conjunto de datos y desde ahí ustedes le definen un epsilon
ya sea un épsilon chiquitito o un épsilon más grande, y desde ahí va a recorrer toda esa circunferencia buscando si es que hay otros datos cercanos al punto que eligieron como central. Bien. Y el mínimo de puntos va a ser un mínimo de observaciones que debieran considerar ese radio para darle alguna atribución a ese punto que está el modelo trabajando. Entonces dice aquí, cada observación del conjunto de datos se puede clasificar en una de las siguientes tres categorías. Aquí tenemos ese punto rojo que es el que estamos encontrando, el que estamos trabajando en ese preciso momento. Tenemos el épsilon, que es ese radio, y vamos a tener que, cuando haga ese recorrido de épsilon, ¿cierto? Y recorra esa circunferencia, vamos a tener tres casos. Uno va a ser, bueno, acá me lo voy a saltar, pero en el fondo vamos a tener que un punto puede estar dentro de esa circunferencia, ¿cierto? Cercano a ese punto rosado, otro que va a estar ahí justo en el límite, que es el punto amarillo, y otro que es el punto morado, que va a estar fuera de ese épsilon. Entonces, lo primero a considerar es que ese punto rosado, que es el que estamos observando, o el que se está trabajando, ¿cierto? Va a ser llamado como núcleo, ¿bien? Dice aquí, es una observación que tiene su epsilon neighborhood, ¿cierto? Su vecindario, como el radio que abarcó, si es que tiene un número de observaciones vecinas igual o mayor al mean samples, a la cantidad mínima que yo le estoy definiendo, ese número va a ser considerado como core point o núcleo. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Si es que yo estoy haciendo mi modelo y yo le digo, mira, ¿sabes qué? Un epsilon, supongamos de 1. ¿Bien? Eso de ahí mide 1. Y el mean sample yo le defino que sea 4. ¿Ok? Entonces, este punto rosado va a hacer ese ejercicio y va a decir, ¿cuántos puntos tengo yo en esta región vecindaria, ¿cierto? Del epsilon. Y va a contar y va a decir, mira, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, incluyendo el que está en el límite. Como 6 es mayor a la cantidad de mínimos, de datos mínimos que yo le pedí en el min samples, ese punto va a ser considerado como core point o núcleo. Bien. Por otra parte, vamos a tener aquí que va a estar ese caso de borde, ¿cierto? El punto de borde, que va a ser una observación que no satisface el mínimo de observación vecinas para ser núcleo, pero que sí pertenece a ese mismo vecindario de ese clúster, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, ese punto amarillo tiene su epsilon aquí con la línea segmentada, pero si definimos no sé, un mínimo de min samples de 4, aquí solamente va a tener 1, 2 y 3 dentro de esa región. Por ende, como no cumple con las condiciones para ser un núcleo, no va a ser núcleo, ¿sí? Pero como si es alcanzado por otra observación que sí es núcleo, ese punto de ahí sí va a ser parte del clúster y va a ser un punto de borde del clúster, ¿sí? Va a ser como de los límites del clúster, ¿sí? Y por otra parte vamos a tener otro punto que es el punto morado, que es una observación que no es ni núcleo ni es un punto de borde, ¿cierto? Porque no es alcanzado por ninguno de los dos casos y por ende se va a considerar simplemente como ruido, ¿ok? Ahora, cuando estemos haciendo los modelos, ese punto que es considerado como ruido, en realidad lo que podría ser, si es que hay más puntos distribuidos dentro del espacio, podría ser simplemente que sea otro núcleo asociado a un segundo clúster. Bien. Entonces, empleando las tres categorías anteriores, se pueden definir tres niveles de conectividad entre las observaciones. Puntos que son directamente alcanzables, y por ejemplo, una observación B, que es ese punto amarillo de ahí, es directamente alcanzable desde otra observación D, y ahí, si es que B forma parte de ese vecindario o del par, es alcanzado por el radio del épsilon, ¿bien? Y D es un punto núcleo. Entonces, B es parte de ese mismo clúster, del clúster D, y es un punto que es directamente alcanzado por D. ¿Bien? Por definición, las observaciones solo pueden ser directamente alcanzables desde un solo núcleo. ¿Ya? Otra observación, u otro tipo más que todo de conectividad, es que un punto puede ser alcanzable, ese mismo punto B, puede ser alcanzable desde otra observación A
si es que existe una secuencia de núcleos o de core points que van desde A hacia B. Entonces, aquí, si se fijan, están como conectados. Desde el punto A, que es núcleo, el siguiente punto que es núcleo, el siguiente punto D, ¿cierto? Que están todos asociados al mismo núcleo en realidad, o al mismo clúster. Y por ende el B también está conectado con el punto A y son parte del mismo clúster. Entonces vamos a hablar de otros que son de observaciones que son densamente conectadas, ¿sí? B y E, B y E, ¿cierto? Son conectadas si existe una observación core point D, ¿sí? De tal manera que B y E son parte del mismo núcleo, ¿ok? Entonces, en el fondo son distintas formas de entender que cómo observaciones se van como conectando y a medida que el modelo va avanzando, ¿cierto? Va tomando una observación, define el epsilon, define con la cantidad de mínimos samples que va a tener, lo pinta como núcleo si es que corresponde, ¿cierto? Se va a otro punto, a otro que está ahí cercano, y va a hacer lo mismo. Ah, mira, cumple con las consideraciones para ser núcleo, sí, entonces va, y como está directamente alcanzado por el núcleo anterior, no va a ser otro núcleo, simplemente va, o sea, no va a ser otro clúster, va a ser parte del mismo clúster del punto anterior. Después se va a ir a otro punto, va a ver si cumple con la cantidad mínima asociada al epsilon. Si sí lo cumple y aparte está conectada con los otros puntos que fueron ya núcleos que son del mismo clúster, lo va a pintar del mismo clúster. Y así. Y cuando llegue a otra observación que ya no cumple con esa condición, lo va a considerar seguramente borde y va a ser parte de ese clúster y después se va a saltar a otro que no va a pertenecer a ese clúster y lo va a pintar como otro clúster distinto. Siempre y cuando cumpla con las condiciones de tener una región epsilon que satisfaga la cantidad mínima de puntos dentro de esa circunferencia. Entonces, esto lo voy a hacer un poco más rápido porque en el fondo es como, perdón, acá. En el fondo lo que hay que entender es que sí o sí este es un modelo también que se basa en distancias, ¿sí? Por ende también hay que escalar los datos, es importante para eso. Bien, dice aquí, para cada observación X hay que calcular la distancia entre ella y el resto de las observaciones, ¿ya? Si es que su vecindario o su radio epsilon, ¿cierto? Todo lo que abarca ese epsilon, hay un número de observaciones mayor a la mínima que estamos pidiendo como hiperparámetro, va a ser un núcleo, y si no, simplemente va a ser considerada como visitada, ¿sí? Para cada observación X marcada como núcleo, si todavía no haya asignada ningún clúster, se va a crear un nuevo clúster y va a ser asignado a ese núcleo. Y esto va a ser recursivamente todas las observaciones densamente conectadas a ella van a ser asociadas al mismo clúster. Se va a hacer una iteración, ¿cierto? Constantemente. Bien. Y aquellas observaciones que tras haber sido visitadas no van a pertenecer a ningún clúster o no van a estar conectadas con ningún núcleo, ¿cierto? Van a ser consideradas como ruido o outliers. Bien. Entonces, esto es mucho más fácil verlo de manera gráfica. Si se fijan acá, el modelo está avanzando y está pintando eh, asociados al clúster rojo, ¿cierto? Seguramente partió con una observación, dio su epsilon y vio que tenía la cantidad mínima de puntos, que acá, si bien dice que son 4 y el epsilon es de 1, entonces fue observando, observando, observando y fue acercándose, ¿cierto? Eh, y fue pintando del mismo color o asociado al mismo clúster cada uno de esos puntos que eran alcanzables desde el primer núcleo que consideró como un clúster, ¿cierto? Entonces aquí va pintando, 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 y ya cuando llega a un punto en que se salta a otro dato que no es alcanzable por el clúster inicial y que cumple con la condición de núcleo, ¿cierto? Lo va a pintar como un segundo clúster que va a ser en este caso el clúster azul. Y así va a ir avanzando, 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 hasta que ocurra lo mismo y ya encuentre datos que no son alcanzables ni por el clúster 1, el rojo, ni el clúster azul. Y si es que ese otro punto, en este caso el verde, cumple con la condición de mínimo de puntos, lo va a asignar a otro clúster y así. Entonces, si se fijan acá, la cantidad de clústeres no lo estamos asignando nosotros, ¿sí? Nosotros no le estamos diciendo, oye, haz 4 clústeres, 5 clústeres. El modelo lo va a entregar de manera intuitiva porque va a encontrar regiones densas, ¿cierto? Alejadas de otras regiones densas de datos y va a asignar la cantidad de clústeres en función de lo que el modelo encuentre. Y aquellos que no pertenezcan
a ningún, o no son alcanzables por ningún clúster, ¿cierto? Y no cumplen con ninguna condición de mínimo de puntos, simplemente son ruido. Que en este caso son los puntos que están afuera del círculo, ¿cierto? Que el modelo los pinta de... Ah, los deja en blanco. Acá está lo mismo, ¿cierto? Va avanzando el modelo y va pintando los círculos, o sea, los datos asociados al círculo externo de color naranjo. Luego se salta al círculo central y los pinta de segunda clase de color verde y algunos que quedaron en azul que será verde. Bien. Entonces, un dato importante, ¿cierto? Para asegurar los resultados robustos, es sí o sí recomendable escalar los datos antes de cualquier cosa. Hay que utilizar esta función de estándar scaler. Y bueno, acá dice, como ocurre en muchas otras técnicas, DBSCAN no existe en DBSCAN no existe una forma única y exacta de encontrar el valor adecuado de epsilon en un sample. A modo orientativo se pueden seguir las siguientes premisas. ¿Qué ocurre con el min sample? ¿Cierto? Es como la condición de datos mínimos que yo le quiero exigir. Dice aquí, cuanto mayor sea el tamaño del conjunto de datos, mayor debiese ser el valor mínimo de observaciones vecinas. ¿Cierto? O sea, si yo tengo un conjunto de datos, por ejemplo, de 100 filas en total, 100 datos, ¿no? Sería raro que yo le pidiera un mínimo de puntos de 50, por ejemplo. Y sería, seguramente no encontré ningún clúster en ese caso. Distinto sería el caso de si yo tengo 1 millón de datos, 1 millón de registros, ¿cierto? Y le pido un mínimo de mini samples, por ejemplo, 10. Eso sí pareciera ser bastante como razonable, ¿sí? Entonces hay que tener en consideración un poco eso, que a medida que yo le exijo más al min samples, menor debiera ser la cantidad de clusters que encuentra. Y si yo le pido menos cantidad de min samples, puede que la lógica debiera ser que encuentre mayor cantidad de clusters. ¿Bien? En la literatura dice que no se recomienda nunca bajar de 3, aunque eso también va a depender del orden de magnitud, pero no bajar de 3, pero hacia arriba puede ser un poco más. Si los datos contienen niveles altos de ruido, el aumentar el min samples favorecerá la creación de clústeres significativos menos influenciados por outliers. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo yo lo hago yo puedo hacer más exigente que un clúster sea considerado propiamente tal como clúster si es que yo le aumento el min sample. ¿Y qué ocurre con el epsilon? Fíjense que la distancia, ¿cierto? Del epsilon, del radio, eh, entre yo más extenso haga el radio en el que yo quiera buscar, ¿cierto? Mayor cantidad de datos va a encontrar alrededor. Desde aquí, una buena forma de escoger el valor de epsilon es estudiar las distancias promedio entre las K min samples observaciones más próximas. ¿Bien? Al representar estas distancias en función del epsilon, el punto de inflexión de la curva suele ser un valor óptimo. Ya, pero en el fondo hay que tener en consideración que si yo le exijo muy poco epsilon, ¿cierto? Seguramente la lógica les debiera decir que va a encontrar eh, muchos clusters dispersos, y si yo le busco un epsilon, le asigno un epsilon mucho más grande, debiera encontrar el modelo pocos clusters asociados al mismo, ¿cierto? Menos cantidad de clusters. ¿Ok? Entonces hay que ir jugando un poco con eso, o sea, cuánto es lo que yo quiero abarcar y cuánto es lo que yo le quiero exigir, ¿bien? De cantidad de datos que estén dentro de ese radio. Si el valor de epsilon escogido es muy pequeño, una proporción alta de las observaciones no se asignarán a ningún clúster. Por el contrario, si el valor es demasiado grande, la mayoría de las observaciones se agruparán en un mismo clúster. Esto si yo tengo puros datos en el espacio que están, no sé, eh, separados tienen un alcance de, qué sé yo, de 10, allá en 10 por 10 están todos los datos, yo coloco un epsilon de 100, todos los datos van a estar dentro del mismo clase. ¿Cómo se ve esto en Python? Bueno, se llama la librería, ¿cierto?, de scikit-learn, el modelo de DBSCAN. Instanciamos el modelo acá como DB, ¿cierto? DBSCAN con un epsilon de 0,7 y un min samples de 20. Se hace este entrenamiento, ¿bien? Que como bien yo les dije, no es que estemos entrenando para después hacer un pronóstico, ¿no? Sino que más bien es para poder asignar una nueva columna o una nueva variable para cada fila a qué clúster quedó asignado, ¿sí? Si yo quisiera ver el número de los clusters para cada fila, se llama a través de labels.
¿Ok? Algo a tener en consideración es que este modelo trabaja con los datos de forma, igual que el estándar Scalar, eh, en formato como NumPy, en formato de array, como matrices. Entonces, si ustedes quieren después trabajar las cosas a nivel de data frame y hacer un head, un tail, ciertas cosas por el estilo, tienen que traspasar ese modelo a un data frame para poder verlo como una especie de Excel. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que tiene este modelo? Las ventajas es que no requiere que el usuario especifique el número de clase, por ende no es un modelo de clusterización por partición, sino que es de jerarquía. Es independiente de la forma que tengan los clases, ¿sí? Va a poder encontrar formas arbitrarias, ¿cierto? Figuras raras, y al mismo tiempo también va a poder encontrar estos patrones que son bastante visibles para uno como usuario cuando los grafica las distintas variables. Puede identificar datos extremos o ruido, ¿cierto? Outliers, por lo que los clústeres generados no se van a ver influenciados por ellos. Y las desventajas es que es un método determinístico siempre y cuando el orden de los datos sea el mismo. O sea, es importante escalarlo. Y los puntos bordes que son alcanzables desde más de un clúster, ¿sí? Imagínense que tenemos justo un punto borde que es alcanzable por dos clústeres distintos, ¿sí? Pueden quedar asignados a uno u otro dependiendo del orden en que se procesen los datos y por ende hay que trabajar con las semillas para obtener el mismo resultado. Y un punto no menor, que es bastante relevante, es que no va a generar buenos resultados cuando la densidad de los grupos sea muy distinta, ya que no es posible encontrar los parámetros epsilon y min samples que sirvan para todos a la vez. ¿Ok? Eh, Ese es un punto bien importante a considerar, porque si se fijan, todos los datos que estuvimos viendo o los gráficos que estuvimos viendo, los puntos estaban con una densidad bastante similar, o sea, estaban todos como muy cercanos uno a otro en el mismo orden de magnitud, por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué pasaría si es que no tuviesen la misma densidad los distintos clusters que yo visualmente puedo ver? ¿Sí? Entonces, otro punto es que es es extremadamente, perdón, sensible a los hiperparámetros. Ustedes van a ver que si hacen distintas iteraciones modificando el sample el epsilon, pueden obtener resultados totalmente distintos. Entonces, fíjense acá, si vemos el gráfico de la izquierda, que ahí tenemos eh, un conjunto de datos dispersos, ¿cierto? En un gráfico de 2 por 2, o sea, perdón, de 2 por 2, un gráfico de dos variables, ¿cierto? Eh, Intuitivamente yo podría decir que hay tres clústeres, ¿sí? Yo tengo el clúster este bien negrito, bien oscuro acá, que están como muy densos, todos muy juntos unos y otros, muy pegados. Otro que está aquí a la izquierda, que pareciera que están menos densos que el anterior, pero aún así son una agrupación porque están todos como muy unidos. Y por otra parte, yo tengo aquí otro grupo que es mucho más disperso. Tiene una densidad mucho más baja que, por ejemplo, que el primero, pero pareciera que aún así también forman parte de un único clúster, ¿cierto? Visualmente pareciera ocurrir eso. Entonces, eh, perdón, DBScan, como solamente trabaja con un radio epsilon que es el mismo para todos, va a encontrar que seguramente acá hay un clúster, el rosado, hay otro clúster, el verde, ese, azul, no, amarillo, puede ser, turquesa. Bien. Y por otra parte, acá en los datos de la derecha, va a encontrar uno, dos, tres, cuatro clústeres distintos y el todo el resto van a ser considerados. Entonces, como trabaja con un único epsilon, ¿cierto? No va a ser bueno este modelo para poder encontrar clústeres con distinta densidad, bien distribuidos con distinta densidad o agrupados con distinta densidad. Y para eso va a existir este otro modelo, así como yo les dije en la clase anterior que estaba Camedoides versus perdón, versus Camins. Vamos ahora a hablar muy rápidamente, porque ya la lógica la tenemos, la teoría conceptual ya la tenemos, de HDBScan versus DBScan. Entonces, HDBScan es una agrupación espacial basada en la densidad jerárquica de aplicaciones con ruido. ¿Ya? Acá se añade lo que es la jerarquía, ¿sí? Basada en la densidad jerárquica, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es que va a ver los clusters como áreas de alta densidad separadas por áreas de baja densidad.
O sea, en este ejemplo se muestran ahí que parece que hay 3 clusters, pero DBSCAN no logra hacer un buen performance. Acá en el gráfico de la derecha, ¿cómo lo haría el HDScan? Que sí logra encontrar esos 3 clusters. Lo que va a hacer este modelo es que va a construir una jerarquía de clusters basada en la densidad. Esto va a permitir que detectar clusters con diferentes densidades dentro del mismo conjunto de datos. Lo bueno de este modelo es que, a diferencia de DBSCAN, solamente va a requerir un hiperparámetro, ¿sí? Que va a ser el mínimo de tamaño de los clusters. Entonces, yo lo único que le voy a decir es, ya no le voy a decir como mínimo min sample, ¿cierto? Como puntos asociados a este epsilon que está recorriendo, sino que yo le voy a decir, no, no, no. Espera. Encuentra clusters que tengan un mínimo, por ejemplo, de 100 observaciones, ¿sí? Ya cambia un poco la lógica. Yo quiero clusters con 100 datos cada uno, como mínimo. Obviamente dependiendo de cuánto es el tamaño del conjunto de datos. Entonces no requiere dos hiperparámetros, solamente requiere este que es el min cluster size, ¿sí? Que va a especificar el tamaño del cluster. HTTPScan entonces va a manejar el ruido de manera más eficaz, va a asignar puntos a un clúster solo si cumplen con los criterios más estrictos, ¿cierto? Lo cual va a reducir la asignación incorrecta de puntos de ruido y puede detectar clústeres con diferentes densidades, que ese es el gran problema que tiene DBScan, que HDBScan lo logra resolver. ¿Cómo se va a ver esto en las librerías de Python? Básicamente es lo mismo, ¿no? Nosotros vamos a llamar, ahora no de scikit-learn, sino que de la librería directa de HDScan, este modelo. Hacemos la instancia, ¿cierto? Generamos la instancia que está ahí de HDB igual a HDScan, solamente con el hiperparámetro de min cluster size 100. Hacemos el entrenamiento, ¿bien? Y si queremos ver los clusters de cada fila, también se van a obtener de la misma manera a través de labels con un guión. ¿Ok? Bien, entonces como no hay preguntas, porque está en la cápsula, estaríamos finalizando la clase del día de hoy. Eh, yo les voy a estar subiendo el laboratorio de igual manera entre martes por la tarde eh, o a más tardar el miércoles al mediodía, ¿cierto? Y les voy a reforzar que la entrega sea a una hora en particular. Yo, si les pido que sea hasta una hora, le estoy dando una holgura, ¿cierto? Todos aquellos laboratorios que lleguen después de esa hora van a ser evaluados con nota cero, ¿bien? Porque si les estoy dando esa holgura es para que puedan tener el tiempo para dedicarse a hacer ese laboratorio a conciencia y que lo puedan trabajar y les sirva como también como para el certamen o para tenerlo como un ejemplo en caso de de mañana puedan trabajarlo para su memoria o qué sé yo. Y entonces, la fecha de entrega para este laboratorio, yo creo que la vamos a fijar de igual manera para el sábado al mediodía, a las 12 del mediodía, 12 en punto. ¿Ok? Así que esos chicos, acuérdense que la próxima semana no hay clases. Entonces estaríamos retornando de manera presencial a la semana subsiguiente. ¿Sí? Nos vemos, que estén muy bien.